investigación que hemos desarrollado por varios años. Como mencionó el compañero, mi nombre es Andrés Sandoval y bueno, les voy a explicar un poco sobre la investigación que hemos podido obtener varios resultados, ¿no? Y se trata sobre el aislamiento y reconstrucción de consorcios microbianos que permitan la optimización de la producción de biogás a partir de fangos residuales. Nos acercamos a una debacle ambiental inminente y sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos por llegar al tan temido punto de no retorno, donde ni las mejores de las tecnologías existentes de la época van a ser capaces de contrarrestar los resultados de cientos de años de mala gestión, inoperancia, irresponsabilidad, prepotencia, descuido y el tan indignante queimimportismo por parte de los entes reguladores nacionales y extranjeros. El Ecuador posee 7 reservas de biosfera, como por ejemplo el archipiélago de Galápagos, el Yasuní, el Sumaco, el Podocarpus, el Cajas, el Bosque Seco y el Chocó Andino de Pichincha, este último perteneciente a la mancomunidad con otros países latinoamericanos de la región. La nueva reserva de biosfera del Chocó Andino de Pichincha es considerada uno de los 35 hotspots o puntos calientes de biodiversidad, como se conoce también en el mundo, ya que alberga 270 especies de mamíferos, incluyendo al oso de anteojos y especies endémicas como el tucán del Chocó. Aproximadamente 880,000 personas viven en esta reserva con sistemas económicos de producción atrasados y poco o nada autosustentables ni sostenibles. Actualmente, el desencadenamiento de problemáticas como monopolios transnacionales, aumento de las deudas con fondos monetarios internacionales, megaminería, alienación de masas, salud pública, mala gestión y educación desactualizada e ineficiente han hecho que la población en general busque en esta y en un sinnúmero de regiones maneras desesperadas, conscientes e inconscientes para poder sustentar las necesidades reales y objetivas de la población para al menos avanzar a sobrevivir. Afortunadamente se ven indicios de organización que empieza a ser legítima desde las poblaciones más vulnerables, pero conscientes, honestas y consecuentes para con el ecosistema y el interés de sus propios habitantes. Sin embargo, el proceso de lucha para la defensa de recursos no renovables es largo y lleno de trabas burocráticas. Los sectores campesinos, populares, estudiantiles, secundarios y de educación superior organizados en los últimos años han tenido un papel sumamente importante para generar alternativas de autosustentabilidad y sostenibilidad en diferentes regiones. Este proyecto fue uno de ellos, compañeros. En el 2016, la parroquia de Pacto se contactó con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la ciudad de Quito, para hacer un llamado urgente a la tan acuciante situación ambiental que atravesaban. De inmediato, con un equipo interdisciplinario, se inició un enorme proyecto denominado Quimio y Bioinformática en la optimización de procesos de biodigestión para la producción sustentable de energía y sus derivados, en el que el presente proyecto a continuación fue generado para su ejecución. A la par, otros proyectos de otras diferentes ramas de instituciones también se sumaron a la convocatoria por parte de la parroquia de Pacto. Y así es que a partir de las varias visitas de reconocimiento de campo, se pudo evidenciar uno de los mayores problemas de contaminación por fangos residuales producto de la mala gestión, planificación y la inadecuada disposición de los desechos que se generan del proceso de faenamiento de animales para consumo humano en la cisterna colectora de desechos del Camal. Microbiológicamente hablando, para tener claro el panorama de este estudio, un consorcio microbiano es el resultado de la agrupación de microorganismos en un nicho ecológico, donde comparten fuertes funciones y dependencias fisiológicas para subsistir y prevalecer, mientras que un inoculante microbiano puede generarse a partir de la manipulación y combinación de los mejores consorcios microbianos y cepas aisladas que sean afines a determinado destino. En este sentido, la cisterna, al tener en su interior vísceras, sangre, heces, orina y demás desechos orgánicos acumulados por más de 6 años, la hizo el objeto de estudio ideal para obtener aislamientos bacterianos y consorcios microbianos con una alta probabilidad y optimizar los procesos de biodigestión.
Como primer objetivo de nuestro estudio fue seleccionar inóculos microbianos metanogénicos cultivables que optimicen la producción de biogás a partir de fangos residuales de la cisterna colectora de desechos de Camal de la parroquia de Pacto. Como objetivos específicos, el primero fue aislar microorganismos cultivables procedentes de los diferentes estratos de fangos residuales de la cisterna. Como segundo, determinar entre los microorganismos aislados aquellos potencialmente idóneos para la optimización de la producción de biogás. Y como tercero, evaluar la capacidad productora de metano por parte de cepas aisladas e inóculos microbianos constituidos. Bien, les voy a empezar a explicar sobre los materiales y métodos que nosotros utilizamos. En nuestro sitio de estudio, obviamente, como mencionamos, la cisterna tiene aproximadamente una profundidad de 1.75 metros de profundidad, lo cual fue nuestra primera problemática para poder nosotros hacer este muestreo, ya que por referencia bibliográfica se determina que al menos de cada 15 centímetros de espesor en este tipo de material, pues las comunidades bacterianas varían significativamente. Es por eso que se determinó que cada 15 centímetros se tenía que hacer el muestreo. Y para esto obviamente no existía un dispositivo adecuado, entonces nos tocó diseñarlo, nos tocó probarlo y a la vez validarlo, ¿no? Para que sea aprobado por el mismo estudio. Ahí pueden observar el día que nosotros estuvimos en la cisterna haciendo el primer ensayo para la validación de este equipo que nosotros mismos lo diseñamos. Posterior a esto viene la primera fase, que es en sí la parte microbiológica sobre cómo uno siembra las muestras. En este caso, las muestras fueron incubadas en en una cadena de anaerobiosis y a su vez en medios de cultivo como el MC y el MB para arqueobacterias metanogénicas. Posterior a esto, se pudieron igual a obtener, como pueden ver ahí, los microorganismos en colonias aisladas, en sus respectivos colores, como pueden observar, tanto el Barker Taja, el MB, y el MC, el Stallman Barker. Como segunda fase de nuestra investigación, pudimos determinar, mediante la verificación de la capacidad de productora de biogás, en este se empleó, como pueden observar en las imágenes, tubos de Durham de cabeza para que puedan, ahí se pueda observar la contención de biogás en los de los diferentes microorganismos que estaban ahí produciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, pudimos hacer los análisis tanto de cepas aisladas de los medios anteriormente mencionados, que fueron enumerados, que fueron nombrados, perdón, con la letra de la A a la Z y los consorcios a su vez con las letras de alfa hasta, con la letra alfa hasta la omega. Entonces, posterior a esto, en la tercera fase, nos tocó evidenciar realmente la caracterización de este biogás para ver las concentraciones de metano y obviamente medir los volúmenes que se estaban produciendo, ¿no? Posterior a esto viene la cuarta fase, donde ya empezamos a generar para los inoculantes microbianos. Entonces, aquí empezamos a hacer todas las posibles mezclas para, en ese sentido, poder identificar cuáles podrían ser los mejores para la optimización de la obtención de biogás. Posterior a esto, se hicieron análisis, bueno, conjuntamente se hacían análisis estadísticos para verificar cuáles eran los mejores tanto en términos de volumen de biogás como en concentración de metano. Bien, aquí les presento los resultados. En la primera fase, como les mencioné, tanto la primera y la segunda se pueden observar aquí en este pequeño gráfico, donde pudimos obtener 7 cepas aisladas de microorganismos de arcobacterias metanogénicas que producían biogás. No se sabía en este punto todavía si es que producían metano. Posterior a esto se hicieron los análisis, ¿no? En la segunda fase se pueden evidenciar aquí los mejores productores de biogás, de los consorcios, hablando en términos de consorcios, y donde obviamente se identifica que los mejores consorcios productores de biogás y de metano están produciendo en los estratos más profundos de la cisterna colectora antes mencionada.
Como tercera fase de la investigación y hablando en términos de volumen de biogás, obviamente se hicieron 4 mediciones en 28 días de incubación, en donde aquí se pueden observar los volúmenes donde las mejores productoras fueron las cepas identificadas como con la letra N y Q. Obviamente, como les menciono desde un inicio, no les estamos dando todavía aquí identificación a las bacterias por el mismo hecho de que es una gran gama de colonias bacterianas que existen, ¿no? En este punto. Entonces, por eso es que al menos pudimos determinar que las productoras de biogás en este sentido fueron la colonia N y Q. En la tercera fase, se pudo hacer la caracterización en términos de volúmenes de biogás, donde los consorcios mejores productores fueron el consorcio alfa y beta. Ahora venía lo más interesante. Entonces, aquí en esta parte se hizo la caracterización del metano que contenido en los volúmenes de biogás, tanto de cepas aisladas como de consorcios, en donde se pudo determinar claramente que las cepas F y G fueron las únicas que produjeron metano en términos, en concentraciones del 87 al 88% de concentración del mismo, ¿no? Posterior a esto, los consorcios de igual manera, mejores productores a los 28 días de incubación, pudieron determinarse al menos que en el consorcio alfa, el más profundo en este caso, está produciendo entre el 90% de metano contenido en el volumen de biogás obtenido. Y como cuarta fase ya era en sí identificar tanto volúmenes de biogás como la concentración de metano en estos, con la combinación de diferentes, tanto de las mejores cepas como de los consorcios mejores productores. Entonces, en términos de volumen de biogás obtenido, los mejores fueron el consorcio alfa y la combinación entre la cepa F y el consorcio alfa. Y en términos de concentración de metano en el biogás obtenido, a los 28 días nos da como resultado la obtención al menos del 95% de porcentaje de metano contenido en el volumen de biogás. El consorcio, al menos la combinación que dio este resultado fue la combinación entre la cepa F y el consorcio metanogénico alfa. Bien, y como discusión de este estudio, podemos determinar que el aprovechamiento de desechos evita la acumulación, obviamente, y minimiza la contaminación que existe en el entorno. Podemos también determinar que combinar mejores cepas y consorcios intactos genera inoculantes bacterianos, que estos a su vez pueden fomentar la sinergia y sintrofía de estos, ¿no? Importantísimo para poder nosotros obtener un inoculante. Y obviamente, en esta parte de discusión, los ejemplos se podrían venir de la mano, al menos con la determinación de que la cepa, tanto F como G, ojo, aquí hay cepas, están entre cepas, obviamente aquí entre microorganismos específicos se están como que comiendo entre ellos, ¿no? En esta competencia por conseguir el sustrato necesario para poder sobrevivir. En el otro sentido, al menos como en la combinación de la cepa G con el consorcio alfa, resulta ser muy poco efectiva, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que hay una ausencia de nicho, o sea, la G no cabe dentro de un consorcio muy profundo, se podría decir en cierto sentido. Y obviamente aquí es donde determinamos que al menos la combinación entre la cepa F y el consorcio alfa, donde se obtuvieron la concentración de al menos el 95% de metano en el volumen de biogás obtenido, existe obviamente una sinergia, se puede determinar que existe una sinergia, y porque obviamente está dentro de su nicho. A su vez, podemos determinar que al menos dentro de la combinación entre la cepa F, la G y el consorcio alfa, no es efectiva, obviamente aquí porque existe una competencia. Podríamos tal vez, sin un previo análisis, decir que la combinación de todo podría mejorar inimaginablemente
la producción de metano, ¿no? Pero estamos dándonos cuenta de que no es así. Bien, en tanto a la cuestión de cepas, consorcios intactos o inoculantes efectivos, reúnen características para optimizar al menos el biogás con una concentración de metano mayor al 1% perdón, mayor al 70% de metano, ¿no? Esto podría determinar tranquilamente que podríamos estar evadiendo los procesos de purificación. Ustedes sabrán que existe el ácido sulfídrico que tiene que ser purificado para que luego sean utilizados por máquinas. En este sentido, al menos también podríamos estar hablando de que el medio de cultivo, al contener el 82.8% de formiato de sodio, se estaría más o menos determinando que sería el catalizador directo, como más o menos también efectúa el acetato, para que se generen los inoculantes metanogénicos. Y así, pues, obtener mayores porcentajes de metano en el biogás. Y obviamente se incrementaría mucho el poder calorífico. ¿Cómo podemos más o menos determinar a esto? Aquí en el Ecuador existieron varias investigaciones ya de hace varios años de otros compañeros y una de las más relevantes es que, por ejemplo, tuvieron un 31.9 metros cúbicos de biogás, el cual tenía el 77.9% de metano. Ojo que aquí es la máxima concentración de metano que obtuvieron. Y haciendo la conversión se podían obtener hasta 274 kilowatts por hora. Mientras que haciendo la conversión con nuestros resultados estaríamos más o menos obteniendo con la misma cantidad de sustrato entre 124 metros cúbicos de biogás. Transformado sería 1.364.8 kilowatts por hora en 28 días. ¿Esto qué nos querría decir, compañeros? Al menos con otros estudios que se han estado haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, cada familia al menos hicieron como una media de consumo de kilowatts por hora, donde se obtenían donde estaban consumiendo hasta 201.4 kilowatts por hora al mes. En Quito se están consumiendo 152.4 kilowatts por hora al mes y al menos quienes tienen cocinas de inducción están consumiendo 252, ¿sí? Al menos nosotros enfocándonos, dándole todo el potencial de este estudio a los biodigestores que podrían darse y con los inoculantes que estamos generando, pues podríamos estar abasteciendo de energía eléctrica tranquilamente a una casa por entre 5 a 6 meses. Imagínense cuando se llega al escalamiento. En cuanto a conclusiones, obviamente, combinar grupos selectos y compatibles aumenta la cantidad y calidad de biogás. La combinación de dos cepas metanogénicas efectivas no necesariamente aumentan la productividad, como les mencioné. O sea, nosotros pensaríamos que mezclando todo se podría obtener la mejor cantidad de metano en los porcentajes de biogás, pero no es así y lo comprobamos en este estudio. El sustrato que permitió evidenciar la optimización fue el medio de cultivo MC, el que tenía con su catalizador que mencioné, el formiato de sodio o en sí el acetato que se podría también usar. Se consiguió generar inoculantes microbianos, y lo cual obviamente nos pudo llegar a determinar que en sí se puede generar la optimización de la producción del metano en procesos de biodigestión. Y como recomendaciones para la gente que sí se está interesando en hacer este tipo de estudios, es realizar estudios de costo de producción de metano optimizado, llevar a media y gran escala inoculantes seleccionados para verificar que sean escalables, cuantificar la capacidad energética real del metano generado y realizar estudios de precursores de metanogénesis, como por ejemplo el formiato de sodio o el acetato que sean producidos por microorganismos. Sería importantísimo. Eso nada más, compañeros. Muchas gracias por su atención. Muy abierto a preguntas, a cualquier cosa. Ahí están mis contactos. Muy abierto a cualquier cosa. Muchas gracias.